Muy bien, pues seguimos estudiando juntos la Biblia. Estamos en el libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Y bueno, estuvimos estudiando en las semanas previas cómo está llena de buenos ejemplos para nosotros, para ayudarnos a crecer. El ejemplo mismo de Pablo, también hablamos del ejemplo de Epafrodito y por supuesto el más grande de todos, el ejemplo de Cristo, nuestro maestro, nuestro ejemplo en la aflicción. Y también estudiamos juntos la actitud servicial y positiva que tenía Timoteo, que era muy positivo y mejor que ninguno, y así lo recomienda Pablo. Pero bueno, además de dar esos buenos ejemplos para bendecir a toda la iglesia, también va la otra parte que se va a exponer hoy, que es una advertencia. Y vamos a ver esa advertencia sobre malos ejemplos. Filipenses 3, versos 1 al 2, dice la Biblia: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, o sea, es algo que constantemente Pablo enseñaba. Y para vosotros es más seguro. Y luego te explica qué cosas. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y no dice la Biblia aquí en ese pasaje, guárdate de los incrédulos, o guárdate de los adúlteros, o guárdate de los borrachos, sino está hablando de tres características que se puede dar muy cercana a nosotros. Los perros, que es una expresión fuerte para hablar de quienes contaminan y atacan al rebaño. Los malos obreros, que se refiere a personas que trabajan en el reino, pero que con su labor destruyen en vez de edificar. Y luego también habla de los mutiladores del cuerpo, que en la época de Pablo son aquellos que forzaban a judaizar a través de una doctrina que llevaba a los gentiles a circuncidarse y buscaban de alguna manera mutilar su propio cuerpo, circuncidarse cuando Dios finalmente no se los pedía, y también mutilar la iglesia porque la apartaban de Cristo, o al menos un sector de ella. Y bueno, vamos a hablar de cómo la Biblia nos enseña sobre estos tres personajes, los vamos a exponer, y quisiera iniciar explicando algunos ejemplos históricos sobre el peligro de estos personajes. Inicio con la historia de William Tyndale, que la hemos referenciado en reuniones recientes, y habíamos hablado de cómo el delito de este hombre, un inglés, fue que él tradujo la Biblia al inglés precisamente, y él oyó un clérigo que había afirmado que era mejor estar sin las leyes de Dios que sin las leyes del Papa, y que por lo tanto no era importante el traducir la Biblia a un idioma de los grandes idiomas que se hablaban en aquella época y que se siguen hablando el día de hoy, como el inglés, el español, el alemán, etc. Y solamente se traducía en latín, que nadie casi hablaba latín y que era un problema tratar de entender la Biblia así, ¿no? O en hebreo, y tampoco muy poca gente lo llegaba a hablar, o en griego, que ya estaban muy en desuso. Y entonces Tyndale le respondió a él con una frase que se hizo célebre: si Dios me concede vida, yo haré que el muchacho que guía el arado conozca más la escritura que usted. Y como estaba prohibido en Inglaterra traducir la Biblia sin autorización, él huyó de Inglaterra y se fue al continente europeo y se puso a imprimir miles de Nuevos Testamentos en inglés, y los mandaba de manera clandestina a Inglaterra y en cargamentos de telas o de mercancías. Y las autoridades religiosas, cuando empezaron a ver que llegaba la Biblia traducida al inglés, pues compraban ejemplares para quemarlos públicamente, porque estaba prohibido el tener la Biblia en su propio idioma. Finalmente, el dinero que obtenían de esas ventas que las estaban quemando, pues tuvo un ciclo positivo, porque les estaba llegando más dinero, y se pusieron a imprimir, bueno, ahora vamos a imprimir más, y se pusieron a imprimir más versiones del Nuevo Testamento en inglés. Por lo tanto, ahora lo que había que hacer era encontrar a Tyndale. ¿Cómo es que sigue mandando y nunca vamos a acabar de estar pagando más Biblias en inglés? Y vamos a encontrarlo. Y contrataron a un hombre que se llamó Henry Phillips. Ese Henry Phillips provenía de una familia acomodada inglesa que había dilapidado gran parte de la fortuna familiar y estaba endeudado. Y él finalmente se vendió y dijo: bueno, sí, ok, yo se los voy a conseguir, les voy a averiguar dónde está Tyndale. Y su estrategia fue ser paciente, y durante semanas se puso a buscarlo, a ver dónde estaba. Llegó a conocerlo, que estaba en la ciudad de Amberes, y empezó a comer con él, a caminar con él, a conversar sobre las Escrituras. Aparentaba admirarlo,
y no sospechaba de ninguna manera Tyndale que él finalmente estaba actuando como espía, que lo estaba estudiando y que lo iba a terminar entregando. Un día este hombre, Henry Phillips, lo invitó a cenar y cuando estaban caminando por una calle estrecha, le insistió cortésmente que Tyndale pasara por delante de él y hizo una señal con aquellos que estaba coludido para que oficiales escondidos salieran y lo tomaran. Lo arrestaron y pues el engaño de este hombre recuerda el patrón de Judas con Jesús y cómo la confianza fue utilizada como un método y la traición también. Y lo llevaron a un castillo de Vilborde, en Bruselas, y ahí permaneció 16 meses preso. Y durante este tiempo escribió una conmovedora carta donde él solamente solicitaba una lámpara, un abrigo más grueso, porque venía el invierno, y en especial solicitaba una Biblia junto a una gramática hebrea y un diccionario para seguir estudiando las Escrituras. Terminó siendo declarado como hereje, estrangulado y quemado. Y sus últimas palabras, que también son célebres: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra, que poco después el rey terminó autorizando la Biblia impresa en el idioma inglés e incorporó en esa traducción a gran parte del trabajo de Tyndale. Dios oye la oración, pero la parte interesante es: guardaos de los perros, aquellos que están acechando, que están por ahí y de repente atacan al rebaño. Una historia más, Juan Hus, él vivió de 1372 a 1415. Hus predicaba en Praga y él predicaba que la autoridad final pertenecía a las Escrituras y no a las tradiciones humanas. Denunciaba la corrupción moral en el clero, denunciaba la venta de indulgencias y también cómo había muchos líderes religiosos que se estaban volviendo ricos a través del comercio de la fe. Y miles se acercaban a él para escucharlo. Y en medio del riesgo, el emperador del Sacro Imperio, Sigismundo, le concedió un salvoconducto oficial para asistir a un concilio que se llamaba el Concilio de Constanza, en donde él iba a poder defender su postura delante de otros que lo criticaban mucho por estar denunciando las maldades en el clero. Y entonces el emperador dijo: no te preocupes, yo te dejo este salvoconducto y tú vas a poder defender, te va a proteger esta carta que yo voy a hacer y nadie va a estar en contra. Entonces, teniendo la protección del emperador, Hus decidió acudir voluntariamente para explicarle a todos por qué estaba diciendo sus dichos. Y al llegar, varios de los altos dignatarios eclesiásticos impulsaron su arresto casi de inmediato y argumentaron que no era necesario obedecer lo que el emperador decía porque pues, era la promesa de un hereje finalmente, ¿no? Y el emperador Sigismundo protestó porque su palabra había sido quebrantada, pero finalmente cedió ante la presión del concilio y permitió que el concilio continuara. Así que él, que le había prometido protección, terminó vendiéndose y consintiendo una condena de Juan Hus. Durante meses fue encarcelado y le ofrecieron repetidamente su libertad si se retractaba. Pero él respondía que solo lo haría, ok, me voy a retractar, no hay problema, pero solo me voy a retractar si ustedes me demuestran con la Escritura que yo estoy equivocado. Demuéstrenme con la Biblia que estoy equivocado y no hay problema, yo me retracto, pido perdón y demás. Se los ponía a estudiar y le querían demostrar y finalmente no encontraban ni cómo poderlo refutar. Murió quemado vivo el 6 de julio de 1415 y él predijo la reforma que no iba a poder ser parada, que a él lo habían detenido, pero que iba a venir un siglo después una reforma que no iba a ser parada y pasó, como él lo dijo. Y su muerte, a final de cuentas, tuvo que ver con un mal obrero, que dice la Biblia que nos guardemos de ellos. Con una persona que dijo: yo te voy a proteger, yo te voy a hacer una carta, yo te voy a ayudar, tú vas a ir con mi protección y yo quiero que defiendas sus ideas en aquel concilio. Pero cuando fue presionado, aunque tuviera poder político, el emperador pues terminó cediendo y terminó siendo muerto. Uno más, John Rogers. Él vivió de 1500 a 1555. Y ese Rogers conoció personalmente a Tyndale, me regreso a la primera historia, al que tradujo la Biblia al inglés. Y tras la ejecución de Tyndale se reunió y perseveró en gran parte de su trabajo y se puso a publicar versiones de la Biblia también en inglés. Había una Biblia que le llamaban la Biblia de Mateo, que era una de las primeras completas impresas en el idioma inglés, y él participó
en eso, porque al principio pues nada más habían traducido el Nuevo Testamento y demás. Y se dio un cambio político en Inglaterra, aunque ya habían permitido la Biblia, se dio un cambio político y llegó María primera de Inglaterra. Y el país, con ella, se volvió oficialmente al catolicismo. Y se exigió que los predicadores aceptaran nuevamente la autoridad papal y las doctrinas que ya la Reforma había rechazado y que decían que no estaban de acuerdo con ellas. Y cuando vino ese dicho, Roger se negó y fue arrestado e intentado lo mismo, a ser persuadido a retractarse. Respondió él que no podía negar las verdades que se encontraban en las Escrituras y fue condenado a morir en la hoguera. Cuando caminó a la hoguera, pasó frente a su esposa y sus 11 hijos. Los saludó serenamente, sin poder detenerse porque iba rumbo a la hoguera. Y los testigos declaran, históricamente hablando, que él caminó con una notable tranquilidad, convencido de que iba a sufrir por la fidelidad al Evangelio. Fue el primer mártir protestante en el reinado de María I, y su muerte marcó el inicio de una persecución en la que centenares de creyentes serían ejecutados. A esa María se le llama Bloody Mary o María la Sanguinaria, y se estima que hubo alrededor de 300 muertos que ella mandó quemar, torturar, matar y demás. Finalmente estaba seccionando la iglesia, estaba arrancando ministros y líderes, guardados, dice la Biblia, de los mutiladores del cuerpo. Entonces, es importante estas referencias que nos dice Dios. Hay que tener cuidado de la gente que ataca al rebaño, que ataca a la iglesia. Y hay que entender quién es cada uno de esos personajes que viene Pablo advirtiendo: guárdate del perro, guárdate del mal obrero, guárdate del mutilador del cuerpo. Vamos a describirlos más a detalle. Inicio con quién es el perro en la Biblia. Para los judíos del primer siglo, los perros no eran los animales domésticos que tenemos hoy, que amamos hoy, que tenemos muchos o casi todos en nuestras casas y que son muy queridos y demás. No eran así como los vemos hoy. Eran animales callejeros, carroñeros, a veces agresivos e impuros. Y los judaizantes, aquellos que querían convertir al judaísmo a los gentiles, le llamaban perros a los gentiles. Era una manera de, con desprecio, hablarle al no judío. Y Pablo invierte completamente la acusación. Los verdaderos perros ya no son los gentiles, creyentes, como lo decían los judíos en su soberbia, sino aquellos que contaminan el evangelio. Es el ejemplo o es la referencia que está usando Pablo. ¿Y qué hacen los perros espirituales? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22, dice el apóstol Pedro hablando: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. Entonces está hablando de personas que son falsos cristianos, que aparentemente cambiaron, aparentemente tuvieron una renovación, un cambio, una vida nueva, etcétera, pero regresan exactamente a lo mismo y se lo vuelven a comer. Y cita una característica, Pedro, que hace un perro y que es asquerosa, ¿no? Un perro vomita y después va y huele el vómito y se lo vuelve a comer, que a nosotros humanamente nos da bastante asco, ¿no? Porque si tú vomitas, lo menos que quieres no quieres ni ver el vómito porque estás con el asco encima. Pero el perro vomita y luego al rato se le baja, etcétera, y lo vuelve a oler y se lo vuelve a comer, y es algo asqueroso a nosotros. Y usando esa referencia, Pedro dice: así es de asqueroso para Dios cuando una persona vomita el adulterio, vomita cosas que había cambiado, que se había consagrado, que había dicho que era limpia y pura, y que ahora regresa y se revuelca con más ahínco en aquello que había dejado. Y en ese sentido se hace referencia a los perros. Pero también se refiere a personas que, además de regresar a esa vida pasada que habían abandonado, se enojan o atacan a aquellos que no han regresado. En el Salmo 22, 16 se usa una referencia de ellos y lo vamos a leer. Dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y este salmo es un salmo hermoso en donde está proféticamente hablándose de la crucifixión. Empieza hablando David, describiendo la crucifixión, que no tenía manera de predecirlo David, cuando es un personaje del Antiguo Testamento, un rey del Antiguo Testamento. ¿Quién le dijo a David qué sentimiento iba a tener el que iba a estar siendo crucificado? Evidentemente Cristo. Entonces el Salmo 22 es la crucifixión, la crucifixión según Cristo.
y te empieza a describir cómo fue esa aflicción y cómo lo estaba viviendo y cómo sentía. Y en este caso lo dice a través de David, que proféticamente hablando explica el sentimiento de Cristo en la cruz. Y dice ahí, perros me han rodeado. Así se sentía él, con perros agresivos que estaban alrededor de la cruz, que lo estaban atacando, que lo estaban rodeando, que se estaban burlando, que estaban haciendo ataques, hablando de su corona, hablando de rifar su ropa, hablando, bájese de la cruz y creeremos en él, y espérate, vamos a ver si Elías viene a rescatarle, y así atacando y burlándose y haciendo una cosa y otra para estar oponiendo, aún en el peor momento, a Jesucristo en la cruz. Aún los romanos le acercaron, que era una manera de tener una especie de misericordia cuando le dieron a beber algo ahí como para que se le bajara el dolor, y que Cristo lo rechazó porque quería estar consciente hasta el final de lo que estaba haciendo. Pero esa compasión que se daba de alguna manera, por así decirlo, humanamente hablando, en los romanos no se daban los judíos. Ellos estaban como perros alrededor de la cruz, atacándolo aún en el momento final. Y también se refiere a personas que van a ser excluidas de la gloria del cielo, obviamente después de este tipo de características. Apocalipsis 22, versos 14 al 15 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y no quiere decir los perros, los animales, sino hablando de este tipo de características de las personas que no van a estar ahí. O sea, si vamos, vomitamos la maldad y luego nos la volvemos a comer y luego atacamos a la iglesia, obviamente no vamos a estar en el cielo. Y te dice, allá no va a haber quien te ataque, no va a haber quien te oprima, no va a haber dificultad, no va a haber tentación, no va a haber homicidas, no va a haber idólatras, no va a haber nadie que te busque desviar tu corazón de la gloria que vas a encontrar y del consuelo de Cristo, ¿no? Que va a venir, que te va a recibir, que te va a abrazar, que va a enjugar toda lágrima de ellos, que va a secar, que no va a haber más llanto, ni dolor, ni frío, ni calor, ni dificultad, que va a ser un lugar placentero, y que una de las placeres que va a haber en el cielo es que no va a haber toda la mala gente que hay en la tierra y que hace que la tierra sea un lugar no placentero. Y entonces eso es un perro, es una persona que tuvo la doctrina, que decidió no vivirla, que se regresó a su vida pasada y que ataca, que finalmente quien se regresa y ya, ¿no? Y se va y deja a la iglesia, digo, ok, yo me voy por un camino y ya los dejo, pero no, el perro tiene que estar ahí obsesivamente atacando a la iglesia, y eso lo hace peligroso. También decía el pasaje que Pablo explicaba que te guardes del mal obrero. No dice que sea una persona que no trabaja, sino es un obrero, o sea, alguien que hace un trabajo, pero que no hace la obra de Dios, sino que hace una obra para destruir, que hace un trabajo aparentemente por el evangelio, por el reino, pero que están llenos de hipocresía. Y Jesús los describió. Mateo 7, versos 15 al 17, dice la Biblia: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, y todo árbol malo da malos frutos. Entonces te está hablando de personas que dicen que Dios los envió, pero que Dios no los envió, son falsos. Profeta es aquel que habla en nombre de otro que lo envió, que muchas veces tiene que ver en la Biblia con predicciones del futuro o con dar una palabra de parte de Dios, pero que es un falso profeta, que Dios no lo envió. Y que viene disfrazado, no es que tenga un corazón de oveja, sino que viene con un corazón de oveja, con una actitud humilde aparentemente, que es un actor, pero que por dentro no es oveja, que es un lobo rapaz, que quiere acabar, que quiere destrozar, y que lo vas a conocer no por sus palabras, no por su disfraz, no por cómo hable, no por ese tipo de cosas, porque eso te hace caer en el engaño de él, sino que lo vas a conocer por sus frutos. Y estamos llamados a evaluar los frutos de la persona, para empezar en su vida personal, en su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, que es donde tiene más influencia esa persona y donde se va a conocer si ha sido para bien y ha sido una bendición estar cerca de él o de ella, o ha sido una maldición. Por sus frutos lo vas a conocer. Y ese tema del fruto, porque tendemos a ver la apariencia como hombres y no el fruto,
te invita a reflexionar. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, si hay un árbol, vas a conocer que es de manzanas porque salen manzanas. O es un árbol de limones porque salen limones. Es de naranja porque sale naranja. ¿Cómo vas a conocer que un hombre es enviado por Dios? Pues porque hay bendición alrededor de su vida y porque donde Él está influencia para bien. Pero cuando no está ese fruto, no es porque tenga el disfraz, no es porque tenga la voz dulce, no es porque tenga una característica externa, sino porque tenga el fruto. Y debes de iniciar una revisión de una persona para ver si verdaderamente tiene fruto, porque es peligroso. Aún este tipo de personajes pueden salir de una iglesia con luz. Hechos 20, versos 28 al 30 dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Está despidiendo Pablo y recordándole lo que le iba a pasar a la iglesia, que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí, no tras de Cristo, sino tras de sí a los discípulos. Entonces, ¿a quién le estaba hablando Pablo? Pues le estaba hablando a los obispos, a los pastores de una región. Y dice: yo sé que yo me voy a ir y que el Señor los puso Dios. Pero van a venir otros de afuera y de ustedes mismos, o sea, de los mismos líderes y obispos, le estaba hablando proféticamente Pablo, van a levantarse perversos que hablen cosas incorrectas para arrastrar a la iglesia tras de sí. Y eso no está hablando de otra cosa más que un líder que había sido puesto por Dios, pero que se corrompe en el corazón. Y que ante un líder así, si era buen obrero y luego se hace mal obrero, te debes de guardar de él. Y debemos de tener cuidado de nosotros mismos para no convertirnos en líderes así. Y si un líder empieza a desviarse, como dice la Biblia aquí, que Cristo ganó a la iglesia por su sangre, que tuvo un precio altísimo, imagínate Dios dejar el cielo, venir a la tierra, enseñarnos el camino, dar su vida por la iglesia, salvarla, para que luego un tipo perverso y corrompido quiera llevar a la iglesia tras de sí para ganar beneficio él, para sacar algo bueno él, para tener dinero él, para tener cuestiones personales, ventajas. La iglesia no es empresa de nadie. No es el lugar de las perversiones sexuales de nadie, como han habido perversos que toman a mujeres y quieren tomar su harem de la iglesia, y algunas personas le han entregado hasta sus hijas para que el pastor o el apóstol las disfrute, y ya han habido aberraciones asquerosas en muchos grupos, y esto no puede permitirse, aunque una persona se diga que es enviada por Dios, que es obispo, que es pastor, y todo ese tipo de cuestiones son aberrantes. Aún más, a este tipo de personajes les gusta aparentar que tienen mucha autoridad. 2 Corintios 11, versos 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, no de Dios, sino del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, personas que no son enviadas por Dios, que son enviadas por el mismo diablo y que se llaman apóstoles. Y eso de los apóstoles falsos, u obreros falsos, o pastores falsos, ¿cómo les gusta? Porque normalmente el apóstol es una persona que tiene mucha autoridad, ¿no? Entonces ya estarías muy loco si dices que tú eres Cristo. Pero bueno, pues para no llegar a tanto, como son soberbias, pues, si me pongo a Cristo, pues es mucho, ¿no? Entonces, uno abajo de Cristo o alguien en el siguiente nivel, yo soy escogido por Cristo, pero a un nivel muy alto, que son los apóstoles. Y los apóstoles son los ministros que Cristo levantó. Es diferente, que Cristo levantó cuando estaba aquí en la tierra. Él llamó a sus 12 apóstoles, él apareció al apóstol Pablo, él dice: al último apareció a mí,
O sea que ya eso de los apóstoles ya terminó, ese ministerio de los apóstoles, ya no hay apóstoles como los de la Biblia, ya no se puede levantar otro a decir, yo le voy a agregar un Nuevo Testamento, yo le voy a agregar otro libro a la Biblia, yo le voy a agregar otra revisión, le voy a agregar otra cosa. No necesitamos nada. Ya Cristo dijo quiénes iban a venir a ordenar la iglesia, a decir cómo se guiaba la iglesia. Estamos estudiando, que es lo que estamos haciendo aquí, las cartas apostólicas de esos líderes que Cristo dejó. Y ya no necesitamos las opiniones de otro. Ya tenemos la antorcha, ya tenemos lo que Cristo nos dejó, ya tenemos el testimonio histórico de los apóstoles que ellos dieron su vida porque sabían que Cristo había resucitado y ellos tuvieron una muerte violenta. Ninguno de ellos digamos, acobardó, sino fue hasta el final dando testimonio con su vida y con su muerte que Cristo había resucitado, y eso es histórico y eso pasó con todos. Entonces no necesitamos nuevos apóstoles, pero de repente hay grupos que sacan un apóstol y que luego le ponen así como muchas referencias casi de Cristo y unas alas detrás, y como en México hay mucha corrupción, no los persiguen, no les hace nada. Algunos terminaron siendo juzgados en Estados Unidos porque pues aquí si tienes mucha gente contigo y vota de la manera conveniente o no sé, no pasa nada, ¿no? Y entonces ha habido historias aberrantes, muy aberrantes y tristes, de gente que está por décadas y décadas pidiendo que le hagan justicia ante abusos, que alguna vez siendo niños fueron abusados y que lo dicen, y denuncias y carpetas de investigación que nunca llegan a nada y nunca agarran a nadie, pero sigue todo igual hasta que finalmente de pronto alguien nace en otro país y agarran al famoso apóstol y ya no eran apóstoles, eran perversos. Cristo es el fundamento. Y Pablo dice que yo como perito arquitecto puse el fundamento, que él puso a Cristo en la iglesia, la explicó, dijo cómo Cristo quería que lleváramos la iglesia, nos dejó las cartas y ya tenemos lo que los mismos apóstoles dijeron que eran los escritos adecuados para poder llevar la iglesia, y ahora lo podemos hacer en base a esas instrucciones apostólicas. No es que nos quedamos sin apóstoles, sí, tenemos apóstoles, por supuesto, y los apóstoles lo dejaron ahí escrito en la Biblia y sobre esas cartas nosotros caminamos. Pero no se puede levantar a alguien y decir, ¿qué crees? Yo soy apóstol. No, sí, Pablo dice esto, pero yo digo esto otro, y es el apóstol tal. Estás envanecido, amigo. Una cosa es Pablo y otra cosa eres tú. Muy diferente. Pero cuando alguien se envanece y cree que no, yo soy más que Juan, o yo soy más que Mateo, o yo te voy a decir cuál es el verdadero evangelio. No eres más, a ti no te puso Cristo. Apóstoles fraudulentos, que te estás engañando a la gente, y que muchas veces esos perversos llevan a la gente a desvíos sexuales, a cuestiones aberrantes. Entonces nadie tiene más autoridad que la Biblia. Nadie. Y nadie puede decir cosas o una nueva revelación o despreciar los versículos o decir que tiene otra cosa. Si está contra la Biblia, no me importa quién sea el líder que sea, así tenga millones de personas o miles de millones de personas que vayan tras él, no importa. La Biblia es superior a cualquier ser humano, punto. Dios dejó su palabra, que es la antorcha que alumbra el lugar oscuro, y no vamos a andar ahí negociando, o porque un loco se levanta, que es apóstol, que es profeta, y sale con otras ideas y te empieza a decir que hay una nueva revelación, que no hay nada, no necesitamos nada. La Biblia es suficiente y así vamos a caminar, y no le vamos a creer a nadie que nos diga cuestiones que contradigan la misma Biblia, y menos si se cree apóstol, porque ese es el problema. Cuando se cree un apóstol, dice, bueno, pues eso sí, dice él, pero pues es como el apóstol fulano contra el apóstol Pablo, es apóstol contra apóstol. No, aquí no es apóstol contra apóstol. Aquí lo que dijo Dios por medio de Pablo está bien, no lo vamos a cuestionar. Más bien vamos a interpretarlo, vamos a buscarlo, vamos a entenderlo. Si hay dudas, lo vamos a entender con la misma Biblia. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dice la Biblia? Etcétera. Y no vamos a andarle dando un peso a una persona como si tuviera el mismo peso que la Biblia. Ese es el problema cuando tú le dices a alguien apóstol. No, pues entonces es como si fuera el apóstol alguien, uno menos que Cristo, ¿no? Y entonces esos ya no existen. El fundamento se puso hace muchos años. Vino Cristo, puso el fundamento, tiene, 2000 años de haberse puesto, más o menos, y ya se puso, y tiene miles de años la iglesia que ha crecido sobre ese fundamento, que vino Cristo, que los apóstoles lo explicaron, y que sobre ese fundamento ha sido edificado. No es que después de 2000 años, de repente se aparece el apóstol fulano de tal, y vino, no, el fundamento ya está puesto. No necesitamos tu fundamento, ya está bien la Biblia, no nos importan tus comentarios, y que tú digas, y más si dices cosas perversas o cosas de andar llevando a la gente tras de ti.
Aquí dice, es más, dice la Biblia que probemos a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y Dios alabó a la iglesia de Éfeso que probó a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y fueron hallados mentirosos. Y tenemos la obligación y el derecho de probar a un líder. Y si se dice ser apóstol, ¿qué crees? Pues la Biblia no está conforme a tus dichos. Y no me importa lo que tú digas de tus soberbias y tus vanidades, pero no te voy a seguir. Y no le demos una autoridad a una persona a la cual Dios no le dio una autoridad, ni le demos un nombre que Dios no le da un nombre. Le demos que cada quien hable con cordura de sí mismo, ¿no? O sea, yo soy esto, yo soy esto, etcétera. Pero no me voy a poner un título que no tengo. ¿Sí me explico? Y bueno, esto es de mucha importancia, ¿no? ¿Qué es un mutilador del cuerpo? Que es el tercer tipo de persona que viene aquí mencionada en el pasaje. Y hay una expresión griega que era katakome, que literalmente significa mutilación o un corte inútil. Y es un juego de palabras el que Pablo utiliza porque la circuncisión, que era un rito judío, en el cual pasaban los 7 días y al octavo día, hablando del número 7 que en la introducción comentábamos, como un nuevo ciclo, al octavo día al niño le hacían una circuncisión, que es arrancar la parte externa de la piel de la punta del pene, y se hace una circuncisión que lo siguen haciendo los judíos hasta el día de hoy. Y ellos lo tomaban como una manera de hacer un rito, decir yo me quedo consagrado a Dios y aparto la carne en algo muy íntimo y muy personal, y para Dios, y voy a estar consagrado a Dios. Era como un rito. Entonces había todo un debate en los judaizantes que querían forzar a los gentiles, que finalmente no practicaban ese rito judaizante, y pues no se circuncidaban ni necesitaban circuncidarse, porque solamente hay 2 ritos en el Nuevo Testamento que los cristianos estábamos llamados a hacer ritualmente. El primero de ellos, lo hemos hablado, es el bautismo en agua, y que el mismo Cristo lo vivió, que Juan el Bautista lo practicó, y los discípulos de Cristo lo hicieron, la iglesia crecía y era bautizada la gente, esto está probadísimo. Y el segundo rito es la cena del Señor, que también a la iglesia Dios la invita y le llama a participar en ese segundo rito. Fuera de eso, no estamos llamados a hacer más ritos. Entonces, cuando vienen las referencias de que la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta del Yom Kippur, o la fiesta de acá y de allá, no la tienes que guardar a la manera judía porque no estás obligado a guardar esos ritos aunque ellos lo guardaran. Y dentro de esos ritos, uno de tantos es la circuncisión. Pero el problema es que si llegaban los judaizantes y querían a los gentiles que ya creían en Cristo, no, pero ¿sabes qué crees? No, ya creíste en Cristo, muy bien, pero ¿qué crees? Te tienes que circuncidar. Y luego por ahí empezabas, ¿no? Pero cuando ibas a acabar, oye, no guardaste la fiesta de tal, no guardaste la tal, no te fuiste al templo de Jerusalén, no hiciste esto, no hiciste el otro. Y viene una listota de mandamientos que ni ellos habían podido guardar. Y decía Pablo, no necesitas guardar todo eso, porque el verdadero cristianismo es una cuestión de fe, donde no es por obras de hacer muchos ritos, sino es por tener una confianza en Dios que te ama y que quiere dar lo mejor por ti. Entonces, cuando usa esa expresión griega, katakome, que literalmente significa mutilación, en contraposición con la circuncisión verdadera, que en griego es peritome, que es la circuncisión, y aquí cambia la palabra Pablo y le llama katakome, está usando deliberadamente un cambio de sílaba, en donde en vez de decir los de la circuncisión está hablando de los de la mutilación, como un poco explicando con una burla, por así decirlo, que no es la circuncisión que pide Dios, sino es una mutilación. ¿Por qué? Porque ya no necesitaban hacer ninguna señal del pacto, sino la señal nuestra del pacto es tener una confianza en Dios y que Dios envía las arras de nuestra herencia, que es su Espíritu Santo, en nosotros. Y aquí Pablo hace una burla ante una doctrina falsa que solamente te aleja de Dios y te explica que la verdadera circuncisión no es un rito humano que tú vayas y te hagas, sino es una cuestión espiritual. Filipenses 3:3, vamos a verlo, dice, porque nosotros no somos los de la circuncisión, los de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Se lo está diciendo a la iglesia, ¿y qué crees? La iglesia, la mayoría no era circuncidada, la mayoría era gentil en Filipos, pero le dice a la iglesia, tú estás circuncidado.
Circuncidado no en la carne, sino en el espíritu. ¿Por qué? Porque apartaste la carne de tu vida, porque ya no estabas conforme a la carne y porque ahora te glorías en Cristo y no en la carne, no en tu fuerza humana, sino en Cristo y no tienes confianza en la carne. Entonces, por eso decía en el Antiguo Testamento que la verdadera circuncisión que Dios quería era la circuncisión del corazón. Y por eso hay expresiones como cuando dice Dios que circuncides el prepucio de tu corazón, como diciendo no importa que tú hagas una circuncisión física, sino que eso era un signo físico nada más, pero lo importante era apartar la carne del corazón. Y también dice el libro de Gálatas, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y cuando una persona es una nueva creación, aparta la carne de su forma de vida y ahora vive en base a lo que Dios quiere y se da en ese dejar el pecado la verdadera circuncisión. Por eso está diciendo la Biblia, guárdate de una circuncisión inútil, ¿no? Ahora, en esencia de todo esto, nos está mostrando la Biblia que nos guardamos de andar en la carne, como dice el pasaje que leímos. Los perros son agresivos, impuros y contaminan. Los malos obreros trabajan activamente en destruir. Y los mutiladores del cuerpo, que son los que con sus doctrinas te forzaban a cortarte una parte, como ya expliqué, como si fueras judío, pero también a veces a través de esa doctrina te llevaban a una dependencia del hombre en la carne, con sus separaciones. Y las tres personajes andaban en la carne. Y te llevan a través de andar en la carne a un camino diferente, a no apoyarte en Cristo, a apoyarte en lo que dice fulano, en lo que dicen los judíos, en tratar de agradar a la carne. El verdadero cristianismo es simplemente confiar en Dios, vivir para Él, creer en Él, agradecerle a Él, amarlo a Él y confiar en Él que va contigo. Y luego Pablo mismo, después de explicar esta verdad, pues da su testimonio, porque Pablo logró romper esa dependencia de la carne y andar en el espíritu. Entonces, para acabar el punto de los mutiladores en la carne, expresaban una doctrina que te llevaba a la dependencia del hombre, que te iban explicando reglas judaizantes, y a través de esa dependencia te iban haciendo a la manera judía y te quitaban una dependencia por la fe en Cristo, y si iban jalando un grupito de gente, mutilaban a la iglesia. Primero mutilaban tu cuerpo y luego jalaban a algunos o a varios y seccionaban la iglesia. Entonces es como decirte, guárdate de una doctrina que te lleva a no depender de la fe en Dios y te lleva a depender de una cuestión carnal. ¿Por qué lo explico tanto? Porque pues, el día de hoy no hay tentaciones de nadie que está predicando hazte judío. Nadie te está forzando ni diciendo, oye, mira, ven y circuncídate. Y a lo mejor es una aplicación que al menos aquí en México no pasa y que no quisiera que dejáramos de tomar la verdad que hay para nosotros en todo esto, que es no dependas de lo que el hombre te quiere enseñar y llevar a un orgullo personal de que en la carne tú por querer quedar bien con un hombre te hagas fiel servidor de alguien que ya no está conforme al corazón de Dios y que te está apartando del camino de Dios. Del camino de Dios, perdón. Ahora, después de explicar esto, Pablo mismo da su testimonio de cómo caminar en la carne no lo hizo fuerte, porque fue una persona que anduvo mucho en la carne. Filipenses 3, versos 4 al 6. Dice la Biblia, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y fíjate que te está hablando de una vivencia en la carne, normalmente totalmente diferente a lo que nosotros solemos interpretar como vivencia en la carne. Porque cuando tú dices, oye, fulano anda en la carne, lo que normalmente pensamos es, está en adulterios, está de borracho, está de ladrón, está en alguna obra de la carne, está en alguna cuestión inmoral abiertamente, a lo mejor está drogándose, a lo mejor tiene muchas amantes, no sé, está conforme a los deseos de la carne.
Pero aquí Pablo, cuando está hablando de la carne, está hablando de cuestiones religiosas que en su esfuerzo consiguió, que es totalmente diferente a andar de borracho o andar robando o hacer alguna obra de la carne, sino es conseguir la justicia por su propio esfuerzo o por el de su familia. Y entonces te empieza a decir ejemplos. Te dice circuncidado el 8º día. O sea, él era miembro de una familia piadosa, porque obviamente un niño pues, no decide si lo circuncidan o no. Pero era un miembro de una familia piadosa judía que atendía todos los detalles de cómo debía de ser formado, y al 8º día, no es que se les pasara, sino al 8º día circuncidaron a Pablo. Del linaje de Israel, que era miembro del pueblo de las promesas, de la tribu de Benjamín, que fue una tribu que no participó en la revuelta de Jeroboam y se hizo rebelde y se hizo idólatra, sino que se quedó fiel junto con Judá en el camino adecuado, que iba al templo en el buen lugar, que no tuvieron desvíos idolátricos pronto como las otras tribus sí tuvieron y fueron desechadas. O sea, tuvo una fidelidad la tribu de Benjamín. Luego dice, hebreo de hebreos. O sea que tenía un testimonio público aceptado, y la gente cuando veía a Pablo en la calle decían, ahí va un verdadero hebreo, no es un hipócrita, es un verdadero hebreo, que era una persona bien portada, que era una persona que aunque era de Tarso, de un lugar extranjero, daba buen testimonio público ante muchos gentiles. En cuanto a la ley fariseo, que Jesús mismo dijo, haz como ellos dicen, pero no haz como ellos hacen, porque dicen y no hacen. O sea, los fariseos sí decían cosas verdaderas. El problema es que no las vivían y que les ponían muchas cargas pesadas a los hombres y ellos no las movían. Pero decían cosas verdaderas. Entonces Pablo fue instruido en cosas verdaderas. Él sabía la verdad y era celoso. Y en su celo él perseguía a los cristianos, a quienes consideraba desviados. Y en la justicia que era por la ley, irreprensible. O sea, no te lo agarrabas en nada, no fallaba Pablo en nada, no lo podías tomar y condenar y juzgar y decir, Pablo, tú estás mal. Y eso dice que es una manera carnal de buscar a Dios. Es muy importante, porque también nosotros podemos tener un orgullo religioso detrás de una manera en nuestras fuerzas de buscar a Dios. Me voy a ir en la carne, voy a escuchar toda la campaña, tema por tema, rigurosamente, y todos los versículos que dijeron los voy a oír todos, y los voy a estudiar, y voy a hacer un verdadero estudio, y me voy a arrepentir de todos mis pecados, y si me dicen que haga una libreta, voy a hacer todo, hasta 2 libretas, y voy a estar hasta, y lo voy a hacer todo, y bueno, pueden ser métodos. Hay quienes les han servido, hay quienes no hicieron lista y se salvaron, hay quienes hicieron muchas listas y no lograron encontrar nada, pero no es por el método. Pero si tú te pones a seguir el método, me voy a seguir así, de tal manera que cuando me pregunten yo tenga el método perfecto. Pues Pablo tenía el método perfecto. Hebreo de hebreos, la ley la más rigurosa, la de los fariseos, de la tribu más fiel, etcétera, celoso, irreprensible, no te lo agarrabas en nada, pero nada de eso lo salvó. Porque no es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros hagamos. Porque nosotros no podemos ganar la salvación de nadie, ni de nosotros, ni de nadie. Entonces, ¿qué es lo que salvó a Pablo? Filipenses 3, versos 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ya no me importa ser el héroe, no me importa ser aceptado por mi nación. Ahora soy perseguido y soy apedreado. Ahora la iglesia que antes me alababa y decía que yo era irreprensible y que era un buen miembro, ahora me persigue y me quiere matar. Y ahora esa iglesia van y me acusan con los romanos para que me maten. Y de todas mis glorias pasadas y de todos mis orgullos, todos son como nada, porque detrás de eso lo que yo tenía, dice Pablo, era un orgullo. Y ese orgullo es yo lo puedo alcanzar, yo me puedo salvar, yo lo puedo decidir, yo puedo construir mi propia salvación. Pero ¿qué crees? La fuerza no está en nosotros, ni nunca estuvo. Y nunca pudo Pablo, aunque de manera perfecta, humanamente hablando,
lo buscó según la interpretación teológica que él tenía. Y si Pablo lo buscó en su propia perfeccionismo y no llegó, debemos de seguir su ejemplo. Porque si queremos seguir métodos y queremos seguir formas y queremos, no, yo estoy esperando que abran la campaña, que digan esto, que yo voy a ser igualito, voy a ser fiel, todo, como si fuera un método, Si detrás del método hay puro orgullo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a conseguir, pero no hay la humildad de decir, Dios, lo intenté y no puedo. Dios, no sé ni cómo presentarme. Dios, si tú no envías tu espíritu para que me explique cómo está mi corazón, no voy a poder. Dios, la fuerza no está en mí, está en ti. Dios, tengo miedo. Dios, tengo la carne que me pide ir atrás del pecado y la fuerza interna que a veces es vencida. Dios, no sé cómo hacerle. No está en nuestras decisiones, está en la gracia de Dios y no es en la carne, es en Dios. En esencia, Pablo dejó de confiar en los esfuerzos humanos para confiar en Cristo. Filipenses 3, versos 9 al 10, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Me fascinó tanto, me gustó tanto. Después de haber intentado tanto la justicia que era por la ley, que yo era irreprensible y demás, de pronto me entregué a Cristo, dejé mis orgullos y mis soberbias y me volví a Cristo, volví a Él y descubrí que es por fe y que nada de lo que yo haga va a poder comprar la salvación porque Él la compró toda. Y porque Él pagó mi salvación en la cruz. Y porque yo lo único que puedo hacer es simplemente conocerle y darle gracias. Porque sé que Él está vivo, que Él viene conmigo, que Él me consuela, que Él me ayuda. Y que ahora tengo tal fuerza que si aún llegara yo a participar de algún padecimiento como los que ahora vivo, porque viene aquella iglesia de la que antes era un héroe y ahora soy un enemigo y me están persiguiendo, pues ¿qué me importa? Y si aún llego a ser semejante a Él en su muerte y me llegaran a colgar en una cruz o de otra forma como decidan y me matan, ¿qué importa? Si Cristo me perdonó y me ayudó y me bendijo, ¿qué importa si esta vida es pasajera? Y por más que le haga, no la puedo retener. Lo único que importa es Cristo. Entonces, lo verdaderamente válido en el cristianismo es que Dios, y no yo en mis fuerzas, sino Dios te justifique. Entonces, cuando decimos guardados de los perros, de los falsos obreros, de los mutiladores del cuerpo, son personas que decidieron un camino diferente para andar en el camino, entre comillas, de Cristo, en hipocresía, en sus fuerzas, atacando a la iglesia, simulando que trabajan para Dios o aún metiendo doctrinas extrañas como los mutiladores del cuerpo, como que va por niveles, uno carnal y que de repente ataca, otro que es mal obrero y empieza a hacer la obra, pero es malo, y otro que de plano ya se vuela todas las trancas y hasta inventó una doctrina y empieza a justificar toda una teología para meter que hagan lo de los judaizantes y demás, como 3 niveles de personas que en el fondo son personas que andan en la carne, que andan en su orgullo, que andan queriendo ellos hacer en un orgullo personal las cosas y no dependiendo de Cristo. Y en contraposición de ese 3 tipos de personas, lo que está Pablo diciendo es: lo que importa es que tú andes con Cristo, que andemos con Él, que caminemos con Él, que seamos de Él. Filipenses 3:17, un pasaje famoso, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué te está diciendo Pablo en todo esto? Yo era el cristiano perfecto, entre comillas, o el religioso perfecto, y nada de eso me sirvió. Me sirvió renunciar a toda mi religiosidad y voltearme a Cristo. Y cuando dice sé imitador de mí, te está diciendo tú haz lo mismo. No caigas en el error de andar en la carne queriendo conquistar cuestiones espirituales, porque las cuestiones espirituales no se conquistan en la carne. Apréndete esa. Las cuestiones espirituales no se conquistan en la carne. No se conquistan ni se conquistarán jamás.
se conquistan en el Espíritu. Y el que las conquistó fue Cristo. Y lo que se hace es pedir la ayuda de Cristo para que Él envíe su regalo, porque toda buena dádiva, todo un perfecto viene de lo alto, el Padre de las luces. Porque el que viene a mí, yo no le echo fuera, dice Jesús. Porque pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abre. ¿Quién abre? ¿Quién da el regalo? ¿Quién da la bendición? Yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y hallará pastos. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. No somos nosotros el camino. El camino es Cristo. No podemos hacer un camino diferente. No es un camino en nuestro orgullo ni en el orgullo de nadie. No es ir tras de sí, que arrastrarán tras de sí los falsos apóstoles a los discípulos. No me importa ir tras de nadie. Solamente me importa ir tras de Cristo. Entonces cuando Pablo dice que sed imitadores de mí, como yo de Cristo, es andemos en una humildad dependiendo de Cristo, porque el que nos guía a la vida es Cristo. Y no necesitamos nada más, ningún orgullo personal, ni nada, necesitamos a Cristo y punto. Y con Él estamos completos. Amén. Entonces, ¿cómo nos vamos a guardar de los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo? Andando en Cristo. Aprendiendo a discernir, no viendo a la carne, viendo el fruto, viendo las cuestiones del cielo. Filipenses 3, versos 20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él nos sujeta, Él nos bendice, Él nos ayuda, Él produce el querer como el hacer. No es que diga, paz, te vienes aquí. No, Él te seduce, Él te bendice, Él te llama con cuerdas de amor. Es fácil seguir un líder así. Él es nuestro líder, no es porque, ahora vienes y así en la ley sigues a Cristo y como que no. No es así. Es un líder que me amó, que me bendijo, que se interesó por mí, que yo ni le buscaba a Él, ni pensaba. Y como dice la Biblia, no había Dios en ninguno de mis pensamientos, ni por aquí me pasaba. Pero que Dios volteó y me vio y me buscó y se interesó en mí y me amó y me ayudó. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces empiezo a conocerlo y dices, qué cosa tan preciosa. Ya no soy ciudadano de este mundo, mi ciudadanía está en los cielos. Yo espero al Salvador de arriba, al Señor Jesucristo. Y este cuerpo de la humillación nuestra, ¿por qué de la humillación nuestra? Porque a veces estamos cansados, a veces nos duele la cabeza, a veces nos duele la espalda, a veces no queremos hacer las cosas, a veces nos sentimos con un pesar y una aflicción y una debilidad y estamos llenos de cuestiones. Si no comemos nos mareamos, si no dormimos nos sentimos mal. Y mira qué débil es nuestro cuerpo, que en la tercera parte del día tenemos que dormir, o la cuarta parte, depende de cada quien, pero son muchas horas, en porcentajes muy alto. Es un cuerpo muy débil, pero con ese cuerpo débil le amamos a Él. Y sí, con nuestros dolores, nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestras crisis, nuestros problemas, amamos a Dios. Él no es ajeno de todo eso. Pero no lo hagamos por un orgullo religioso en la carne. Yo lo voy a conseguir, yo lo voy a conquistar. Tú no vas a conseguir nada, Él lo ganó todo. Lo que tienes que ser es humilde y agradecido y recibirlo de Él. Romper el orgullo, caminar con Él y no seguir nunca a nadie que te esté llevando al orgullo personal y no a Cristo. Amén. Con eso terminamos entonces. Vayamos a vivir esta palabra, a disfrutar de Cristo, a amarnos unos a otros, y nos vemos aquí la siguiente semana para seguir aprendiendo verdades de este hermoso libro de Filipenses. Dios les bendiga. Que tengan bonita tarde.